Hoy es la segunda parte de la predicación del Hijo Pródigo y sí me da pena para a las personas que no pudieron estar, que puedan conectarse con esto, pero voy a tratar de leer. Vaya conmigo a Lucas capítulo 15, versículo 11, perdón. Y vamos a leer y poner mucha atención, porque toda una parte pues ya no la voy a compartir, no la voy a explicar. Y así que por favor haga un esfuerzo de entender esta historia para a partir de la segunda parte ya venga con claridad. Y leemos en el versículo 11. Voy a leer la Nueva Traducción Viviente. A las personas que nos están visitando, bienvenidas. Además, aquí utilizo una versión de la Biblia muy bonita, muy clara, muy fluida. Repito, yo amo la versión Reina Valera 60, la Biblia de las Américas. Veo varias Biblias, pero esta es la que utilizo aquí porque es un lenguaje muy claro y ha sido una bendición. Y si usted está interesado en esta Biblia, acérquese con nuestra hermana Mónica. Ponte y nomás levanta tu mano, Moni. Y requiere una Biblia, Nueva Traducción Viviente, con ella lo puede hacer. Nosotros estamos así en conexión con la librería La Semilla y vamos a traer por noviembre una mesa de todas estas Biblias para que sea tu regalo de Navidad. Y leemos: para ilustrar mejor esta enseñanza, Jesús contó la siguiente historia. Un hombre tenía 2 hijos. El hijo menor le dijo al padre: quiero la parte de mi herencia ahora, antes de que mueras. Entonces el padre accedió a dividir sus bienes entre sus 2 hijos. Pocos días después, el hijo menor empacó sus pertenencias y se mudó a una tierra distante, donde derrochó todo su dinero en una vida desenfrenada. Al mismo tiempo que se le acabó el dinero, hubo una gran hambruna en todo el país y él comenzó a morirse de hambre. Convenció a un agricultor local de que lo contratara y el hombre lo envió al campo para que diera de comer a sus cerdos. El joven llegó a tener tanta hambre que hasta las algarrobas con las que alimentaba a los cerdos le parecían buenas para comer, pero nadie le dio nada. Amén. Vamos a empezar del versículo 17 el día de hoy. Básicamente, ahí en esta primera parte hablamos del hijo menor, de lo que él hizo, ¿ok? En esencia, pide su herencia y hace de su vida un desastre, ¿ok? Con todo el dinero lo derrocha, lo despilfarra, se va con prostitutas, una vida licenciosa de excesos. Y bueno, esa es una historia muy triste y la compartimos. Ok, versículo 17, donde vamos a entrar. Cuando finalmente entró en razón, se dijo a sí mismo: en casa hasta los jornaleros tienen comida de sobra y aquí estoy yo, muriéndome de hambre. Volveré a la casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Te ruego que me contrates como un jornalero. Entonces regresó a la casa de su padre y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio llegar. Lleno de amor y de compasión, corrió hacia su hijo, lo abrazó y lo besó. Su hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Sin embargo, su padre dijo a los sirvientes: rápido, traigan la mejor túnica que haya en la casa y vístanlo. Consigan un anillo para su dedo y sandalia para sus pies. Maten el ternero que tenemos engordado. Tenemos que celebrar con un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ahora ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Entonces comenzó la fiesta. Continúa la historia con un tercer hijo, pero hoy nos vamos a ocupar de la segunda parte. Y aquí particularmente o principalmente va a tratar acerca del padre. Así que vámonos de nuevo al versículo 17 y 18, ya entendiendo el antecedente, ¿de acuerdo? Cuando finalmente entró en razón, se dijo a sí mismo: en casa hasta los jornaleros tienen comida de sobra
y yo estoy aquí muriéndome de hambre. Volveré a casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de que me llamen tu hijo, te ruego que me contrates como un jornalero. Ok, en esta parte de la historia ya nos damos cuenta que el hijo tocó fondo. Vimos en la vez pasada que a pesar de estar muriéndose de hambre, aún no había tocado fondo, porque todavía se fue a buscar trabajo y terminó en el peor de los empleos. De hecho, termina como un arrimado. Y dice que finalmente entra en razón y habla consigo mismo. Él se va a dirigir hacia él. Entonces quiero aquí algo que es de suma importancia, que debemos saber y tener en claro, es que el verdadero arrepentimiento, este joven está entrando en razón. El verdadero arrepentimiento nace en el amor y en la compasión de Dios. Quiero que te quede muy claro. El verdadero, el genuino arrepentimiento de una persona no nace en la persona, nace en Dios, en su amor y su compasión por esa persona que se encuentra en esa condición. ¿Ok? Quiero que quede, no es iniciativa del hombre. Dios es quien le concede de su propia voluntad el que se arrepienta, porque eso enseña la Escritura. Entonces, saber esto nos ayuda a entender que la salvación de principio a fin es obra de Dios. Amén. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Ok? El hombre no es quien busca a Dios. Dios descendió a buscar al hombre que se había perdido. ¿Ok? Entonces, finalmente entra en razón y se dirige a sí mismo. Ok, quiero estar viendo cómo se dan estos pasos de lo que es un verdadero arrepentimiento. ¿Ok? Entonces quiero que vayas poniendo mucha atención. El primer paso para un verdadero arrepentimiento es que una vez que Dios en su gracia le concede el arrepentimiento al pecador, es con el único fin de sacarlo de su estado de necedad para hacerlo entrar en razón. ¿Estás conmigo? El joven entró en razón. Él vivía en necedad. Y lo que va a hacer un genuino arrepentimiento es que Dios viene a sacarlo de ahí, de ese estado de insensatez. Por eso Dios otorga un arrepentimiento, que es un cambio de dirección de vida, un cambio de voluntad, un cambio de pensamiento, un cambio de donde si veníamos para allá, ahora vamos para allá. ¿Ok? Y lo hace entrar en razón. Y ahí cuando entra en razón, en el genuino arrepentimiento, podemos ver que ahí es cuando el pecador, en este caso el joven hijo, hace un contraste y una valoración real de su condición anterior y en la que ahora se encuentra. Por eso cuando entra en razón, él dice: en casa hasta los jornaleros tienen comida de sobra. Ahí está el mirar hacia atrás, donde él se encontraba antes, que el empleado de más bajo nivel tenía abundancia de comida. Y entonces el contraste, la condición ahora es: yo estoy aquí muriéndome de hambre. Entonces el primer paso de un genuino arrepentimiento es que Dios hace entrar en razón al pecador y le hace ver la condición en que antes se encontraba, en la que ahora se encuentra. ¿Sí queda claro? Es como cuando el hijo entra en razón, fue como mirarse al espejo y ver ahí delante de sus ojos la imagen de un hombre andrajoso que lo había perdido todo. Y ahí en esa condición es que se da cuenta de lo cuantioso de la pérdida cuando se vive una vida de pecado. Y démosle gracias a Dios que nos permitimos ver así. Había un pordiosero y
y hasta que lo pusieron frente a un espejo, no sé cómo lo hicieron, se asustó la persona indigente lo que vio en el espejo, porque no se dejaba que lo bañaran y lo arreglaran. Pero hasta cuando se vio en el espejo se dio cuenta. Él miraba a su alrededor, pero no se miraba a sí mismo. Todo lo que Dios hace es mirarte con el espejo de la palabra de Dios, te hace ver en realidad quién tú eres. Amén. ¿Sí estás conmigo? Entonces entra en razón. Ahora hay algo aquí sobresaliente cuando leemos esta porción. Cuando él dice: en la casa de mi padre hasta los jornaleros tienen comida de sombra. Estas palabras están poniendo de manifiesto la naturaleza misericordiosa, compasiva, bondadosa y generosa de su padre, que hasta los empleados de más bajo nivel tienen comida de sobra. Amén. En esta historia se trata del padre, y él está haciendo ese contraste. Ellos tienen comida de sobra. Y déjame decirte que los jornaleros eran trabajadores muy pobres y no calificados. Es cuando te preguntan: ¿y qué sabes hacer? Pues la verdad, pues no, pues póngame a hacer a ver qué tal, ¿verdad? No reunían ni siquiera las condiciones, y ellos vivían día a día de trabajos temporales que llegaban a encontrar sujetos a lo que la persona quisiera darles. Ellos tienen comida de sobra. El segundo paso de un genuino arrepentimiento es el deseo de volver a Dios. Y yo quiero que estés pensando, porque ahorita tú puedes estar muy firme en los caminos de Dios, pero no sabemos mañana. O a lo mejor tú te encuentras así. El segundo paso es que esté el deseo de volver. Y dice el versículo 18: volveré a la casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Volveré a mi padre es el reconocimiento de nuestra necesidad de Dios, de saber que con él lo teníamos todo y no nos faltaba nada. Y en ese deseo de volver a casa también está el reconocimiento de que ante él hemos pecado y que no hay nada que justifique nuestro alejamiento y transgresión. ¿Queda claro? Este hombre tiene el deseo de volver, pero no solo eso, sino de confesarle su pecado a Dios. Y ese es el segundo paso. Y este reconocimiento del pecado solo se da gracias a la obra del Espíritu Santo, de que nos convence de pecado. Así dice la Escritura, que el Espíritu convence de pecado, nos vence, nos deja sin argumentos, sin nada que debatir. No hay justificación alguna. Hemos pecado y no le echamos la culpa a nadie más. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Nos muestra la ley moral de Dios y nos hace ver que hemos transgredido su palabra, su ley. Pero es tan hermoso Dios al enviar al Espíritu Santo que Él no nos deja ahí. Él nos muestra el camino de regreso a casa. ¿Estás conmigo? Entonces hay un deseo de volver, pero también de confesarle a Dios. El tercer paso de un genuino arrepentimiento es el reconocimiento de nuestra indignidad y la pérdida de derechos. ¿Estás conmigo? Él dice, versículo 19: ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Te ruego que me contrates como un jornalero. Entonces, debido a su pasado, él ya no era digno. Él renunció a todos sus derechos como hijo. ¿Te das cuenta? Yo ya no soy digno que me llamen tu hijo. Y esto es importante. Un jornalero no era parte de la familia. Había esclavos que eran parte de la familia. Había quienes eran contratados permanentemente y estaban ellos, los últimos, que los podían despedir de la noche a la mañana sin darles nada. Ve la pérdida de derechos.
El hijo solamente está buscando ser contratado como uno de esos porque sabe que ahí hay misericordia. ¿Te das cuenta? Cuando tú llegas y te alejas de Dios, no tienes cara. ¿Verdad que regresas y que quieres ir a sentar hasta el rincón donde nadie te vea? No puedes buscar. Hay lugares que son muy crueles en la iglesia. De verdad, yo veo que es en contra de la voluntad de Dios, que no tienen derecho ni darle gracias a Dios. No tienen derecho a pasar enfrente. No tienen derecho a hacer nada en la iglesia. Tienen que irse a un rincón, alejados del resto de la iglesia, como desterrados dentro de la misma congregación. Huelen mal. Y él lo único que busca es reconciliación, ni siquiera restauración. Él no quiere que le restauren a su posición anterior. Él simplemente pide perdón. Es el deseo de ser perdonado. Entonces es el reconocimiento de nuestra indignidad y de nuestra pérdida de derechos. Ahora imagínate, están los fariseos, los escribas, los maestros de la ley, esos religiosos están escuchando esta historia, y cuando lo escuchan, ellos están de acuerdo en que el hijo de la historia debe confesar su pecado, debe arrepentirse, debe mostrarse humillado, avergonzado, y quizás recibir perdón y misericordia, pero solo después de que haya pagado todo lo que se haya gastado. No hay perdón, no hay misericordia hasta que tú restituyas todo. Así están escuchando la historia estos escribas y fariseos. ¿Cuál perdón? ¿Cuál misericordia? Que pague. ¿No has sido y no he sido yo en ocasiones así? Por eso esta historia que también habla del hijo mayor, también ahí nos vemos. Entonces, versículo 20-21. Entonces regresó a la casa de su padre, y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio llegar. Ok, quiero ir viendo, continuar con estos pasos de un genuino arrepentimiento. Entonces regresó a la casa de su padre, y cuando estaba lejos, su padre lo vio llegar. El cuarto paso de un genuino arrepentimiento es la acción. Es pasar del anhelo a la acción. Él habló con él mismo. Volveré a la casa de mi padre y le diré: yo, padre, no soy digno de ser. Todo eso él lo deseó, lo meditó, lo pensó, preparó su mensaje para cuando llegara con el padre. El cuarto paso es pasar del anhelo a la acción. Es dirigir la mirada hacia el trono de la gracia y caminar hacia ella. Y no importa cuánto nos grite el acusador de nuestras almas, señalando y restregando nuestros pecados, o que la gente nos juzgue y nos critique, diciéndonos: ¿cómo es posible este descarado, desvergonzado todavía va a ir a la iglesia a encontrarse con Dios después de lo que hizo? No tiene nombre. Pero nada debe impedir nuestro regreso a casa. Amén. Porque eso es lo que hace el mundo allá afuera. Eso es lo que hace el diablo, que tú no regreses. Pero tú debes ver el trono de la gracia para alcanzar misericordia y oportuno socorro. Amén. Amén. Así es. Así que nada debe impedir que regresemos a casa. Ahora imagínate, dice que él se fue a una provincia distante, lejana. Tiene que haber sido un largo viaje el que hizo de regreso, pero sin nada, muerto de hambre. Venía en una condición deplorable el hijo. Ajá. Y te digo que esa es mi historia. Y creo que es la historia de muchos de los que estamos aquí. Imagínate cómo venía. Algo fue muy difícil, pero algo que uno debe resaltar es que él perseveró. Amén. Él perseveró. Y la recepción que estaba a punto de recibir el hijo estaba completamente lejos de su imaginación. De tal manera que deja estupefactos y pasmados
a los legalistas que le están contando esta historia. Él viene de regreso a casa. El padre lo ve y dice: ahora sí, que le dé con todo, que le dé su cintariza, que no le hable, que se quede afuera. Y ya cuando el padre decida, que lo mande llamar y lo ponga en su lugar. ¿Estás conmigo? El quinto paso de un genuino arrepentimiento es la respuesta de Dios. Amén. Y cuando estaba todavía lejos, su padre lo vio llegar. El padre sufrió la partida de su hijo menor. El padre respetó su decisión de independizarse y lo vio alejarse poco a poco, y eso le partió el corazón. Mientras su hijo corría con el ansia de comerse el mundo. Pero a pesar de que su corazón se alejaba de su padre, él no se alejó del corazón de su padre. ¿Estás conmigo? Qué dolor, ¿verdad? Una ocasión un jovencito de la iglesia estaba luchando con el mundo, con los amigos en la iglesia. De chiquitito yo estaba más grande, pues le llevaba, estaba hablando hace no sé, 20 años. Y le dije: mira, no sé, Toñito, aquí estoy como tu amigo, te quiero ayudar. Y me detiene y me dice: no me llame, yo quiero el mundo. Eso es lo que yo quiero. Yo no quiero estar aquí, así que no pierdas tu tiempo. Amén. Al padre le partió el corazón. ¿Cómo ves? Y algo maravilloso que podemos deducir aquí es que aunque la imagen del hijo menor se iba borrando a medida que se alejaba, la mirada del padre permaneció fija en él. Amén. Amén. Dice que, porque te digo, porque dice que cuando todavía estaba lejos, el padre lo vio llegar. El padre jamás se alejó. El padre permaneció en el mismo lugar en el que lo vio partir, porque cuando todavía estaba lejos lo vio llegar. Así que en el corazón del padre, él siguió viendo a su hijo. Amén. Y yo sé que en ocasiones es muy triste cuando en los matrimonios se rompe una relación y la mujer está destrozada y el hombre le dice: me voy de la casa, y trata de impedirlo y le ruega y le pide perdón. Aún se echa toda la responsabilidad y la culpa, y al hombre no le importa y se va. El padre estaba despedazado su corazón, pero él jamás quitó la mirada de su hijo. Ahora, algo importante de observar aquí es saber que habrá situaciones en las que Dios permitirá que hagamos nuestra voluntad y que andemos en nuestros propios caminos, vivir nuestra propia libertad, pero dentro del límite que Él establezca. Amén. ¿Si estás conmigo? ¿Y para qué? Para que nos demos cuenta de que fuera de Él, de su cubrimiento, de su cuidado y de su amor, al final todo es un vacío, sufrimiento, dolor y desdicha. Y quiero que tengas esto en mente. ¿Sí queda claro? Debes saber que habrá situaciones como esta historia en la que el padre no va a buscar al hijo que se ha alejado, porque lo que quiere es que aprenda la lección. ¿Verdad que tú va a haber momentos en que ya no vas a poder detener a tu hijo? Yo tengo una hermanita
la mayor de mis hermanas, Denise, ¿como cuánto tiempo tendremos sin verla? Como 40 años. No la podíamos retener en la casa. Al principio fue una agonía vivir cuando se salía y no la encontrábamos. Yo estuve yendo a la cárcel y me enseñaban un mundo de carpetas de fotografías. Era una angustia. Cuando lo encontramos una vez, mi papá nos juntó a todos sus hijos y hacíamos fiesta cuando lo hallamos. Le decía: vengan, su hija, mi hija. Y va a haber situaciones así, que Dios lo que quiere es que aprendamos la lección. El padre no salió a buscar al hijo para traerlo a casa. En las otras dos parábolas el pastor recorrió montes para encontrar a la oveja perdida. La mujer barrió el piso para buscar la moneda perdida. Pero en esta parábola el padre esperó paciente a que su hijo recapacitara, volviera en razón y regresara arrepentido a casa. Porque en veces te vas a frustrar y vas a sufrir y vas a llorar tratando de traer a alguien que se ha alejado y te va a decir: ya déjame en paz. Amén, ¿estás conmigo? Y sin referirme a nadie en particular, porque así es, algo que he notado a través de los años, y es muy común en la mayoría de los que se alejan de la iglesia para vivir secretamente su propia libertad, es reprochar a los hermanos que no lo han procurado, que no las han procurado, que no los han visitado, que no los han llamado. Pero es una justificación. Es el hijo menor el que se alejó del padre, no el padre. ¿Estás conmigo? Y cuando todavía estaba lejos lo vio llegar. Lleno de amor y de compasión corrió hacia su hijo, lo abrazó y lo besó. ¿Cuál es la respuesta de Dios? La respuesta de Dios ante un genuino arrepentimiento es su amor y compasión desbordante del hijo que regresa a casa. Dice que lo vio llegar de lejos. ¿Y qué es lo que hace el padre? O sea, está lleno de amor y de compasión y corre hacia el hijo. Amén. Corre hacia allá. Dios ama a su hijo y se lo expresa a través de su compasión. Literalmente aquí la compasión significa que se le enternecieron las entrañas. Amén. Y déjame mencionarte algo respecto a la compasión de Dios. El punto de descripción más importante de la compasión de Dios es Dios mismo. Si tú quieres definir compasión, tienes que decir Dios. Amén. Dios es la raíz, es el fundamento, el manantial y la fuente de la verdadera compasión. Amén. Dios es compasivo. Él ve nuestra angustia y se apiada de nosotros. Y sin embargo su compasión es más que mera compasión y piedad. Él no es un observador impotente, es un omnipotente soberano del universo. Amén. ¿Sí estás conmigo? O sea, la compasión de Dios por nuestro estado de perdición y miseria lo llevó no solo a sentir dolor, sino también proveer un sacrificio. Por eso Cristo es la representación viva de la compasión de Dios por nosotros. Amén. Entonces se llena de amor y de compasión y corrió hacia su hijo y lo abrazó y lo besó. Déjame decirte algo que es importante para un hombre de la posición del padre y de importancia. Correr en público fue y sigue siendo algo inaudito. Para correr, él tenía que levantar esa larga túnica que usaban tanto hombres como mujeres, y por esa razón
se le descubrieron las piernas. Y eso se consideraba algo muy vergonzoso. Y ver a un terrateniente de la posición de este padre correr delante de los aldeanos era vergonzoso. Imagínate, está la aldea, está la granja, el hijo viene de lejos, se llena de compasión, le late el corazón y empieza y se agarra la túnica y empieza a correr. ¿Qué hace el padre? Él corrió decidido, porque esta palabra de correr es como la de un atleta. Imagínate cómo va corriendo donde ve a su hijo deambulando, cayéndose, todo sucio, y corre y lo abraza y lo besa una y otra vez y hace todo esto, y el hijo todavía no dice ni una sola palabra. Amén. Y aquí hay un gran contraste. El hijo menor corrió hacia el mundo a vivir su propia libertad, y cuando regresa en una condición de miseria, pero ahora es el padre quien corre hacia él. Y sabes una cosa, pero el padre corrió hacia él no con reclamos ni con reproches, que bien se merecía, ¿verdad? Y eso es gracia. La misericordia, la justicia es recibir lo que merecemos. Amén. La misericordia es no recibir lo que merecemos, y la gracia es recibir lo que no merecemos. Y él no va con reclamos, no le echa en cara todo lo que hizo, y en lugar del padre desatar su ira y su juicio, a cambio desata amor y compasión. Y esto es impresionante, porque el hijo no corrió del hogar al hijo menor, sino que lo abrazó y lo besó. Qué amor del padre, ¿verdad? Amén. Déjame decirte algo más. Conforme a la costumbre de esa época, el acto final, el sello de la reconciliación, es el beso. El hijo todavía no habla y ya está reconciliado con el padre. A veces no podemos ni hablar. ¿Cuántos han sentido el abrazo del padre? Los besos del padre. ¿Has tenido una discusión con tu esposa que todo está mal y así? ¿Y cómo sellas una reconciliación y un perdón? No le dices al final dame un beso, o a tu hijo dame un beso, o déjame darte un beso. Amén. ¿Y qué es lo que hace el padre? Él lo besa. El padre abrazó al hijo y lo besó, y eso significaba que lo aceptaba como miembro de la familia. Y antes de que el hijo se postre delante de él como un esclavo y le bese los pies o caiga de rodillas y bese su mano, al abrazarlo y besarlo, el padre le hace saber al muchacho que sigue siendo su hijo. Amén. A Jesús no le causa repugnancia el maloliente pecador que vuelve a él arrepentido, porque así llegamos a Jesús sin fuerza, moribundos, en harapos rotos, sin poder levantar la mirada. Y sin embargo así Jesús nos toma, nos levanta, nos abraza y nos besa. ¿Quién puede hacer esto si no solamente Jesús? Amén. Y Jesús se representa a sí mismo con este Padre, porque Él deja toda su gloria del cielo, viene a la tierra y carga la vergüenza y la humillación para abrazar a los pecadores arrepentidos. Amén. ¿Puedes imaginar la experiencia que vive el pecador, que a pesar de haber hecho lo que hizo, haber fallado y pecado contra Dios, y que nada bueno merece sino solo castigo, a cambio reciba amor y compasión? No podemos imaginar, ¿verdad? Déjame decirte algo.
que cuando el padre corre hacia el hijo, que es vital entender. Él es la vergüenza, el padre. ¿Y sabes por qué lo hizo? El hijo todavía está lejos. Lo que va a hacer el padre es cubrirse de vergüenza y ser señalado por todos, pero corre hacia donde está el hijo para cubrir su vergüenza y tomarla a él. Cuánto amor del Padre. Amén. ¿Puedes imaginar que ante ese estado de culpa, en lugar de recibir ira, juicio y condenación, sea el inmenso amor del Padre el que nos abraza y nos rodea? Esto simplemente es incomprensible. Amén. Amén. El sexto paso de una verdadera confesión, de un verdadero arrepentimiento, es la confesión. Su hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de que me llamen tu hijo. La Biblia nos dice en 1 Juan 1:9 que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos de nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. El rey David, después de haber pecado contra Dios, vivió la experiencia de la confesión y del perdón. Amén. Y es uno de los salmos más hermosos, el Salmo 32. Y quiero leerte una parte solamente. Dice: oh, qué alegría para aquellos a quienes se les perdona la desobediencia, a quienes se les cubre su pecado. Sí, qué alegría para aquellos a quienes el Señor le borra la culpa de su cuenta, los que llevan una vida de total transparencia. Y mira lo importante de este paso de un verdadero arrepentimiento, que es la confesión. David dice: mientras me negué a confesar mi pecado, mi cuerpo se consumió y gemía todo el día. Día y noche tu mano de disciplina pesaba sobre mí y mi fuerza se evaporó como agua al calor del verano. Pero mira la confesión. Dice que mientras se negó a confesar su pecado, ¿verdad? Finalmente te confesé todos mis pecados y ya no intenté ocultar mi culpa. Me dije: le confesaré mis rebeliones al Señor. Y con admiración dice el rey David: y tú me perdonaste, toda mi culpa desapareció. ¿Te das cuenta? Y este hijo lo que hace es que le confiesa al padre su pecado. Amén. Amén. ¿Ok? ¿Queda? Y hay algo impresionante después de que el hijo hace la confesión: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de que me llamen tu hijo. ¿Y sabes qué es lo asombroso y lo impresionante de esto? Es que el padre lo interrumpa y no le deja continuar hablando aquello que el hijo pensaba decirle. Porque el hijo no terminaba ahí. Él iba a decir: te ruego que me contrates como un jornalero. Y el padre le interrumpe, es como si le dijera: ya no continúes. Amén. Amén. ¿Cuántos queremos hacer cosas como para ganarnos el favor de Dios? ¿Qué puedo hacer yo para que me perdones? ¿Qué puedo hacer yo para que? Amén. Yo algo que sufría cuando fallaba, ¿sabes qué era? Era el desprecio de mi mamá. Que mi mamá me dejara de hablar era una tortura. Amén. Y era como hacer muchas cosas para ganar el favor. Pero aquí hay algo impresionante. Su padre lo ha recibido de vuelta como su hijo, porque su perdón fue inmediato y fue total. Amén. El padre ya no lo deja seguir hablando. ¿Y cuál es la evidencia? Y quiero decirte, escucha bien el versículo 22 al 24. Hoy va a ser más corto, Sin embargo, su padre le dijo a los sirvientes:
rápido traigan la mejor túnica que haya en la casa y vístanlo. Lo detiene de que no continúe a hablar. A pesar de todo lo que el hijo menor hizo, el amor del padre fue mayor. Amén. Más grande que su transgresión fue su restauración. Su gracia fue más grande que su pecado. Amén. Amén. Cuando lo interrumpe el padre, el versículo 22 dice: sin embargo, su padre le dice a los sirvientes. Ahora déjame para que captemos esta conexión vital. Sin embargo, son dos palabras que se utilizan para indicar que lo que a continuación se dice es contradictorio con lo que se ha dicho anteriormente. El sin embargo es decir, sin embargo, aún así, con todo y a pesar de lo que hizo el hijo, el padre obró contrario a lo que se hubiera pensado. ¿Sí estás conmigo? Sin embargo es a pesar, es como si el padre le dice: a pesar de haberme ofendido y herido mi corazón, de perder todo lo que recibiste de mí, de haberlo derrochado viviendo una vida de libertinaje y con prostitutas, a pesar de haber hecho todo lo que hiciste, debes saber algo: jamás te he olvidado y nunca he dejado de amarte. Amén. Amén. Yo te he perdonado. Y así venimos muchos a Cristo, ¿verdad? Así venimos. Así yo llegué hecho un desastre de vida. Amén. Amén. Y así que después de que el padre no le deja continuar con su confesión, dice que su padre le dice a los sirvientes: rápido traigan la mejor túnica. Déjame decirte algo importante. ¿Cuál es la respuesta de Dios a su hijo que vuelve arrepentido? Es que nos da vestiduras nuevas. Amén. ¿Cómo venía el hijo? En harapos, como un pordiosero. Y ahora es vestido con la mejor túnica o manto principal. Pero déjame explicarte algo. El mejor o más importante vestido pertenecía a los patriarcas. Y solamente se usaba en las ocasiones más trascendentales. Y el padre estaba a punto de convocar una celebración de gala. ¿Y sabes lo que hace el padre? Le da a su hijo su propia túnica, la que él debía usar, se la da al hijo. Y ahora somos vestidos de Cristo, hermanos. Bendito sea su nombre. Y eso es algo que tú debes saber. Tú no andas en harapos, tú eres un hijo de Dios. Amén. Eres tú de la realeza, pero no para ensoberbecernos, sino saber que habiendo hecho lo que hicimos y siendo lo que somos, qué lugar de distinción nos dio el Señor en su reino. Amén. Y también se usaba para los invitados más distinguidos. Y nuestras vestiduras contaminadas por el pecado nos han sido retiradas. Hemos sido lavados con la sangre de Jesús. Nos ha vestido de justicia, de realeza. Y nuestra vergüenza y desnudez ahora han sido cubiertas gracias al sacrificio de Jesús. Y así como lo hizo Dios con Adán y Eva después de que pecaron y se cosieron hojas de higuera, el Señor provee un sacrificio para vestirlo de pieles y cubrir su desnudez. Un animal inocente, así como que el Cordero de Dios, que era inocente, se dio para vestirnos de él. Amén.
y dijo: consigan un anillo para su dedo y sandalias para sus pies. Y este es algo importante, porque déjame decirte, el anillo era la joya del padre, que llevaba un escudo familiar y se usaba para estampar el sello de ser en documentos, para autentificarlos. Así que el anillo significó el otorgamiento de parte del padre a su hijo de privilegios, derechos y autoridad. Él ha sido restaurado a su posición de hijo. Amén. Imagínate, el padre le pone su anillo. Amén. Y las sandalias le fueron dados para indicar que él era un hombre ahora libre. Ya no hay condenación. ¿Y sabes por qué? Porque los pobres siempre andaban descalzos, igual los esclavos. Y las sandalias, ahora él era libre, era familia, la realeza, él tenía un lugar de distinción. Él ya no era un esclavo, ni iba a ser ocupado como un jornalero. ¿Cuántos alaban a Cristo? Ahora no somos parte de la familia real, no somos sirvientes ni jornaleros, somos siervos por amor, somos hijos de Dios y miembros de la familia de la fe. Y ya para casi terminar, versículos 23 y 24. Dice: maten el ternero que hemos engordado, tenemos que celebrar con un banquete. Imagínate, ¿eh? O sea, después de esto Dios prepara un banquete para celebrar. Pero pon atención, no es una fiesta para premiar y honrar al hijo que por todo lo que hizo. No. Es una fiesta en honor al Padre por su amor y su misericordia. Y él quiere celebrar la vida de su hijo que estaba muerto y perdido en delitos y pecados. Por eso el padre dice: maten el ternero que hemos engordado, tenemos que celebrar con un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ahora ha vuelto a la vida, estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Amén. Hemos escuchado testimonios de vida aquí en la iglesia. Y compartía el caso de nuestra hermana Lupita. Imagínate, deseando que se muriera Gera, hermano. Y Gera pensando: no la voy a matar. Pero Dios regresa a la vida, los hace sus hijos y ahora matrimonio en Cristo. Amén. Amén. Entonces sí debemos saber esto. Los becerros tiernos engordados se reservaban para ocasiones festivas importantes como las bodas o la visita de una persona muy distinguida. Pero podía haber una ocasión más apropiada que usar este becerro ahora que el hijo había vuelto. Esta era la mejor ocasión. ¿Cuántos dicen amén? Así que el padre ordena que sea matado para que haya una jubilosa celebración. Y el versículo 30, después de que el padre da las órdenes, son obedecidas, y entonces comenzó la fiesta. Así dice el versículo 24 al final. Y entonces comenzó la fiesta. ¿Cómo te sientes el día de hoy? ¿Te identificas con este hijo que se extravió de su propio corazón y de su propia voluntad? ¿Cómo ves a Dios, al Padre Celestial, que ahora te ha acogido para Él? Pues alabar su bondad, su misericordia, su compasión, su amor infinito que tiene por ti. ¿Puedes vivir en base a eso? Completamente agradecido y jamás avergonzarte de su Padre. Creo que esta historia ha sido la historia de muchos de nosotros. Amén. Cuando yo iba ya queriendo quitarme la vida, y por todo el ribereño iba como un loco,
que yo le reclamé a Dios mi situación. Había roto con Vero, estaba destrozada la relación, y yo dije, ya no quiero saber más de la vida, y decidí, agarré el carro para matarme. Y yo le empecé a reclamar a Dios que si a Él no le importaba mi situación y mi condición. Y brevemente te lo digo, le dije, a ti no te importa cómo me siento, cómo está mi corazón, y muchos reclamos. Pero yo no me di cuenta en qué instante, cuando yo voy manejando, imagínate, discutiendo y peleando y haciendo todas estas cosas, pero yo iba pisándole al carro a toda velocidad. Lo único que sentí fue la santidad de Dios que me dobló. Entonces yo lo único que hacía era pedirle perdón. Pero fue el abrazo de Dios el que me tomó, me abrazó, me amó. Y yo terminé dormido en un fraccionamiento. Yo no supe cómo llegué ahí hasta que abrí mis ojos. Y yo solamente supe que yo ya estaba perdonado. Entonces yo le dije, Dios, yo te entrego mi vida. Si tú me regresas a Vero, yo te prometo servirte todos los días de mi vida. Amén. ¿Cuántos años han? 30 Hace 34 años el Señor me la regresó. Y le he cumplido su palabra gracias a Él. Y le he servido. Habiendo hecho lo que hice, imagínate dónde me puso hasta de pastor. Esa es la gracia de Dios. Y yo marqué un árbol y yo le dije, Señor, yo quiero que venga a ver, Verónica, esta marca como un testimonio de que yo te entregué mi vida y que tú me la prometiste, porque Él me dijo que me la va a regresar, y me la regresó. Esta historia es nuestra historia, hermanos. Dale gracias a Dios. Oramos. Amantísimo Dios y Padre celestial, te damos gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia, por tu compasión, por tu ternura. Padre, el pasado quedó en el pasado y tú enterraste nuestros pecados en lo más profundo de la mar. Los alejaste de ti como el oriente del occidente, y nos has dejado escrito que nunca más te acordarías de ellos. Ahora nos has dado una vida completamente nueva. Nos has dado vestiduras nuevas, un anillo, sandalias. Ahora somos tus hijos y queremos vivir siempre con una profunda gratitud y nunca olvidar de dónde nos sacaste, de dónde nos rescataste, de la vergüenza y la humillación que recibiste sobre ti, Padre, Señor, y cómo fuiste desnudado antes de ir a la cruz. Te escupieron, arrancaban tus barbas, pero ahí tú nos cubriste con tu justicia, y ahora somos libres en ti. Ya no hay más condenación para los que están en Cristo Jesús. Gracias, Padre. Ayúdanos a mantener limpias nuestras vestiduras. Que tu Santo Espíritu siempre nos esté guiando a toda verdad. Vivir para ti, amándote, sirviéndote, consagrándonos. No permitas, Señor, que nunca más regresemos ahí donde están los cerdos, porque ese no es nuestro lugar. Nuestro lugar está en la casa del Padre. Te damos las gracias. Bendice a todos tus hijos el día de hoy, que tengan una tarde hermosa, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.